comparto más tarde otra vez el contenido. Pero ahora tenemos que seguir, ¿no? ¿Tienen dificultades? A ver, ustedes que están aquí actualmente, a ver, les pregunto, ¿tienen dificultades con el ciclo del while? Con, con mostrar, que este es mostrar, este es el controlador Si while. está hablando no se le escucha nada. No manchen, en serio. No importa, de vos todo está bien. No, termina la basura. Bueno, al parecer estaba pasando clases solo. Me disculpo. Más bien me dijeron antes de tiempo, si no yo creo que toda la clase me la pasó así. Bien, en los que estaban conmigo en la anterior clase, ahora sí me escuchan, ¿no? Sí se le escucha. Bueno, muchas gracias. Ya. En la anterior clase habíamos visto un poco de lo que era este algoritmo 17, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, acá, los que estaban conmigo, habíamos sacado los promedios, ¿no? El promedio, la nota y el total de notas, ¿no? Que nos pedía contar. Y bueno, no, como estaba haciéndolo en una app de PCInt, no es lo mismo que el ingeniero hace, ¿no? Pero es más o menos un aproximado para que más o menos ahí lo diferencie. Y entonces hasta el momento ya sabríamos cómo sacar el promedio, lógicamente, un poco tomando en cuenta los controles de las notas que son menores a 40. Ahí lo vimos las condiciones de este control llamado if. Y los ciclos, que en este caso ocupamos el while, ¿no? Hay distintos tipos de ciclos, ¿no? Hay while, for, pero el que vamos a ocupar en la materia va a ser el único. Ya que si han visto la identidad de Moisés, han estado igual. Si se han dado cuenta, los que estuvieron, él lo que hacía era introducir todas las notas con el valor, con la variable n, ¿no? Él todas las notas lo hacía para n, o sea, ya no había notas aparte, como en este caso, en el mío, él todo lo hacía en n. Cuando aparecía una nota que no era válida, en todo caso, por ejemplo, un menos 99, por ejemplo, ese menos 99 no es mayor que 0. Y por tanto, automáticamente era falso, y se salía. Era como una forma de salirse del ciclo, ¿no? Pero eso es muy dinámico, digamos. Con dinámico me refiero a que eso ya depende de nosotros en qué momento queremos salirnos, digamos, ¿no? No hay como una restricción de que te diga voy a ingresar 5 notas y son esas 5 notas. En este caso el que hicimos conmigo la anterior semana era el de n igual a 7, donde si n valía 7 ingresábamos 7 notas, ¿no? Y de esas 7 notas sacábamos el promedio de los aprobados. Ahora, acuérdense que el promedio de los aprobados no es nada más que la suma de las notas aprobadas dividido entre la cantidad. Si aquí hay 3 notas aprobadas, tiene que ser dividido entre 3. Si hubieran 5, dividido entre 5. Por eso la suma dividida entre la cantidad. Y mostrar las notas menores que 40, que son estas amarillas de acá. Y total de las notas. ¿Cuántas notas hay? 7, ¿no? Bueno, en este caso, si se dan cuenta, yo aquí en el contador ocupé un contar que iba contando. Pero eso no fue porque eso era innecesario, ¿no? Porque automáticamente n valía 7. Como n valía 7, a mí me bastaba con imprimir abajo n. Porque vale 7 y este vale 7. Pero el enunciado nos lo pedía. Como el enunciado nos lo pedía, nos decía contar, tienen que contar. Cuente, nos decía. Entonces eso me está forzando a que yo tengo que contar. Por ese motivo. Ya quiero que comprendan que no hay una sola forma para salirse de un ciclo o para generar un ciclo. Este es uno que yo generé. Bueno, esa es la forma en la que yo aprendí. Luego hay la otra en la que Moisés igual explica que igual es válida, ¿no? Por eso les decía que es un poco probable que alguien tenga el mismo modelo de diagrama que otra persona, porque no todos pensamos igual.
hay un montón de soluciones para un problema. Ya un breve repaso de lo que era nomás. Entonces vamos a seguir con los algoritmos. Ya vimos esto de las notas. La prueba igual, ¿no? Son 3 pasos fundamentales: la entrada, el proceso y la salida. Por ejemplo, fíjense a ver este algoritmo, así para sacar un breve análisis. Yo les puedo dar, ¿no?, un ejercicio, hagan este ejercicio y demás, pero consume mucho tiempo dictarles y ver a la vez que atiendan. Yo solo les pido que atiendan, y ya cuando se pongan a practicar los algoritmos de su práctico, ahí les va a salir dudas. Las dudas surgen cuando uno está haciendo algo. Si alguien no practica, pues nunca tiene dudas. Así que cualquier duda que tengan me preguntan, yo estoy para despejar sus dudas. Y vamos a continuar. Por ejemplo, aquí me dice, ¿no?, prepare un algoritmo que imprima los números del 1 al 5. Conocemos el del 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Solo me pide que muestre los números del 1 al 5. Y para ello, la entrada. ¿Qué vamos a obtener de entrada? Yo creo que nada. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué nada? Porque no nos está pidiendo que ingresemos términos ni que hagamos algo. No vamos a ingresar. En general, nosotros no vamos a ingresar nada. Simplemente vamos a decir, hace esto y ya está. Porque ya nos dan el 1 y el 5. El 1 y el 5. Entonces no nos dice leer en términos ni contar. Ahí tendríamos que nosotros ingresar, ¿no?, algo. En este caso solamente contar o imprimir los números del 1 al 5. Corrección. Entonces el único requerimiento que necesitamos es imprimir. ¿De dónde? Del 1 al 5. Y fin, se acabó. Es algo básico, pero vamos a ver. La entrada, como les decía, no hay nada. La entrada no hay nada. Salida, bueno, sabemos que tenemos que imprimir del 1 al 5, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso, no? Simplemente, la entrada no hay nada, la salida están los números. Pero ahora hay que ver el proceso. ¿Cómo vamos a generar ese contador? Porque va a ser un contador. Si se dan cuenta, tiene que ser primeramente 1, muestro ese 1. Después tiene que ser 2, muestro el 2. Después tiene que ser 3, muestro el 3. Hasta que llega al 5 y se sale. Entonces, para este caso necesitamos una variable. En este caso usamos la variable x. La variable x. Ya, la variable x. Voy a ocultar esto para que sea mejor. Ya. Ocupamos la variable x. Esta variable x va a ser como un contador, en pocas palabras. ¿Ya? Va a empezar desde 1, luego va a ser 2, 3, 4 hasta 5. Al momento que ya sea 5 y luego imprima el 5, ya tengo que forzar a que este se salga. Porque eso es un ciclo. Estamos generando un ciclo desde que x valga 1 hasta que valga 5. Y luego se sale y ya acabamos. Entonces, como les decía, x va a empezar en 1. El inicio de todo, inicializar las variables. X empieza en 1. ¿Hasta dónde? Hasta que x sea menor o igual que 5. ¿Por qué menor o igual que 5? Porque es el límite que puede llegar x. Si hablamos de dominio, el dominio de x va a ser de 1 a 5, por lo tanto el máximo es el 5. Por eso menor o igual a 5. Otra condición podría ser hasta que x sea menor que 6. ¿No? Menor que 6 porque el último que va a tomar va a ser el 5, ¿no? Después si le digo 6, menor que 6, falso. No pasa nada. Cuando ustedes vean este x más 1, cuando digan x va a ser igual a x más 1, asumimos que es como si fuera un contador. ¿Por qué? Porque vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, inicio del algoritmo, siempre se coloca el nombre del algoritmo, pero en este caso como le puso T18. Segundo caso, siempre va a haber este var
que es este cuadrito únicamente para anotar las variables que vamos a usar. Hasta el momento solamente hemos visto x, ¿no? Y recuerden, no siempre puede ser x, ¿no? Puede ser el nombre que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, yo podría poner de variable mi nombre. Es una variable. Darwin es una variable. Pero sería innecesario porque es muy largo, ¿no? Muy largo y escribir tanto también consume tiempo. Por eso ocupamos siempre casi variables de una sola letra. A, B, C, X, Y. Y bueno, entonces para inicializar X, el dominio de X tiene que empezar en 1, ¿no? Entonces hagamos un conteo. Voy a abrir Excel para hacer un conteíto, lo rápido. Para no tener que estar escribiendo tanto. No. Esta diagramita. Solo tenemos X. Tenemos lo que es el mostrar, ¿no? Chale. Ya. Tenemos X y tenemos lo que es el mostrar. Simplemente X y tenemos lo que es el mostrar. ¿No? Mostrar, o ahí dibujan ustedes la siguiente figurita, ¿no? Esta figurita de acá. A ver, aquí. Me equivoco, está acá. Esta figurita de acá. Ya que es la misma que ustedes que ocupan para mostrar. Entonces, yo cuando diga el dominio de X, vamos a empezar. X empieza en 1. Se colocó X empieza en 1. Ahí está el 1. El 1. Bien. El último valor que va a tomar X va a ser el 5, ¿no? Por lo tanto, el rango último es el 5. Le coloco menor o igual cuando sé que el último que voy a aceptar va a ser el 5. Porque 5 menor o igual que 5 va a seguir siendo verdadero y va a ser que sí. Esta es otra forma de tomar el corte de control, ocupando un contador que es X y ocupando un límite que sería 5. Es similar a lo que yo había hecho en la anterior clase. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Yo ocupaba n, que era como mi límite, o sea, es como mi contador 7. Pero la diferencia es que yo no tengo un límite. ¿Yo tengo un límite? Sí, tengo un límite. ¿Cuál es mi límite para 7? El 0. Porque sé que cuando sea 0, ya no va a cumplir esa condición, ¿no? 0 mayor que 0, falso. Se va por falso. Entonces, en este caso, yo hago un límite como que a la reversa, ¿no? Yo voy decrementando hasta que se haga 0. Esa es una forma. Otra forma sería hacerlo con un límite que vaya incrementando, que es lo que se ve acá. X igual a X más 1, que va a ir incrementando. Pero para este caso necesitamos dos cosas, ¿no? Necesitamos el que va a ir incrementando y el límite. Normalmente esto es fijo. Este 5 de acá ahorita es fijo, ¿no? Fijo, entonces no siempre va a ser así. Pero analicemos. Entonces, X vale 1. 1 menor o igual que 5, eso me da verdadero. ¿Verdadero? Sí. Muestra X. Entonces yo aquí muestro 1. Luego de mostrar X, bajo acá abajo y digo X va a ser igual a lo que tiene X más 1. Lo que tiene X más 1 es 2, ¿no? 1 más 1, 2. Ese valor de 2 le doy a X. Ahora vale 2. Viene por acá abajo, va hasta arriba. Sí. Y aquí pregunto, sigue, ¿no? 2 es menor o igual que 5. Sí, verdadero. Mostra X. Entonces aquí vale 2. Acá abajo X igual va a ser igual a X más 1. O sea, automáticamente es como un incrementador que va incrementando automáticamente cuando vean este tipo de operación.
que sería simplemente 3. Va hasta arriba, x, ¿cuánto vale? 3. Menor o igual que 5, sí, verdadero, va hasta abajo, muestra x. Este, como un contador, incrementa automáticamente 4. Va hasta acá arriba, otra vez 4 menor o igual que 5, sí, verdadero, muestra x, muestra el 4. Automáticamente incrementa más 1. 5, va hasta abajo, 5 menor o igual que 5, verdadero. Estamos en la última vuelta, porque x vale 5. Menor o igual que 5, verdadero. Por lo tanto mostramos x, 5. Y automáticamente incrementamos el contador a 6. Luego lo que hacemos es, después de que incrementamos, vamos arriba, venimos acá y decimos 6 es menor o igual que 5. Eso me da falso. Eso es falso, por lo tanto se va por no. Y imprimo fin, ¿no? Ahí abajo estoy imprimiendo fin. Entonces aquí esto se ve acá, fin. Y al final end. Esto solamente se entiende que es el final del algoritmo. ¿Y qué es lo que yo puedo visualizar? ¿Qué es lo que me mostró? Esto es lo que me mostró, ¿no? Esto es lo que yo puedo ver. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el fin, que es lo último que mostró. Eso no lo pide, pero no sé por qué lo puso. ¿Viste? Ciclo comandado por un contador, ¿no? Aquí vemos el contador, ¿no? Esta es la forma en la que trabaja el ciclo, ¿no? Esa es una forma que está controlado por un contador. El que manejaba Moisés era el que estaba controlado por un número que no es válido, ¿no? Porque ahí ingresábamos notas. Aquí no ingresamos notas, simplemente es algo básico para entender cómo se controla el controlador del while mediante un contador. Básico, ¿no? Y esta es la pruebita, así de simple. Bien, vamos a ver qué más hay, porque como les digo, no hay que perder tiempo. A ver, ¿dónde está? Sí. Bueno, a ver, si se dan cuenta, vamos a comparar el algoritmo. Bueno, en PCI lo tenía acá. No, si se dan cuenta, aquí lo tengo yo las cosas al revés, por si se preguntaron por qué está así. Aquí tengo el verdadero hacia abajo, que es lo mismo que sí, pero el no me sale por el lado izquierdo. Yo quiero tengo el falso por el lado derecho. Y eso, pues, no hay problema con ello. Ustedes lo sobreentienden, saben que cuál es verdadero y cuál es falso. Solamente que lo tendrían que cambiar, ¿no? Porque esta figurita ocupa el ingeniero. O sea, ese es lo que ocupa el ingeniero. Bien, vamos a seguir entonces. Por ejemplo, que imprima los números del 7 al 15 y ahí la suma de dichos números. Interesante. Aquí los números del 7 al 15, 11 y los cuadrados de dichos números y ahí la suma de dichos cuadrados. Ya. Es interesante. Ya, chicos, antes de continuar, el ingeniero les dijo algo de programar en Pascal o algo así. Porque creo que estaba leyendo y estaban preguntando en qué iban a utilizar. Estaban buscando fotos de Pascal, mandaron creo al grupo, pero no sé si me pueden aclarar ello. Sí, pero no dijo todavía cuándo, realmente, exactamente cuándo vamos a utilizar. Ya. Bueno, si llegara a casos extremos a tal punto, ya, aunque lo dudo, porque no ha pasado.
No creo porque tenga que ser la diferencia este semestre. El hecho de programar simplemente es copiar el algoritmo. Copiar esto a otra cosa. Es como si yo les dijera, cópienme estos apuntes y lo copian, ¿no? Obvio que ustedes tienen su forma de copiar, pero no es lo mismo. Pero solo es copiar, digamos. Pero esto ya está hecho, digamos. La cosa es saber hacer bien el algoritmo. Ya. Vamos a hacer alguno de estos, pero no vamos a ir saltando porque son muy similares. Aquí nos pide imprimir los n números y sus cuadrados. Ya. Aquí nos pide calcular la suma de los valores. Esto, así más o menos, yo de esta forma aprendí. Ya, la anterior forma que le enseñó Moisés yo no aprendí de esa forma. De esta forma fue que yo aprendí. Ya me estaba asustando. Ya, nos hagamos el de cuál, a ver, el de cuál. Hagamos este de acá, este algoritmo. Hagamos un breve análisis y vamos a seguir. Ya, esto es más o menos similar a lo que yo les explicaba en las anteriores clases, solo que ahora vamos a sumar. ¿Se acuerdan que hicimos el anterior? Hicimos este de promedios, a la vez sumábamos, ¿no? Y al final sacábamos el promedio. Esto solamente nos pide sumar, ya, pero con un ciclo distinto, ya, con un contador distinto que ocupamos dos variables. Bien, elevamos el enunciado, que es lo principal. Si ustedes no saben o no entienden esto, estamos empezando mal, porque no sabían qué hacer, digamos. Tienen que entender bien qué es lo que pide, así se ahorran mucho tiempo a que le entiendan mal y aparte lo hacen y pierden mucho tiempo. Ya hablamos en el parcial qué cosas que pasan de ese tipo, ¿no? Entonces nos pide preparar un algoritmo que lea n valores numéricos. N valores numéricos es como lo que está acá, ¿no? Leer n valores. Por ejemplo, si valía 7, yo leía ¿cuántas notas? 7 notas. Lo mismo. Si dice n valores, aparte numéricos. Depende de lo que valga n para ver cuántos valores voy a introducir. Introducía el 7 y automáticamente yo introducía 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Y nos pide calcular la suma de dichos valores. En este caso, si fuera así, nos pediría calcular la suma de las notas, digamos. Solamente la suma. Entonces, aquí hacemos lo siguiente. Lo que nos pide es sumar. ¿Sumar qué? Los n valores. Entonces, luego de que sumemos los n valores, tenemos que mostrar qué es lo que nos pide imprimir. Primero que nada, la entrada. Bueno, o la salida, ya viceversa, no da lo mismo porque tenemos que ver qué es lo que va a mostrar. Cuando nos dice requerimiento, imprimir, suma de valores, eso es la salida, nada más. Salida, un cuadradito, la suma la suma va a ser igual a n valores, digamos, no sé, o suma de n valores. No es como que hay un protocolo que seguir, simplemente ahí ya como que tratan de explicar, ¿no? Con sus propios métodos de explicar cómo aplicarían, digamos, un proceso. Entonces, luego de ello tenemos la entrada, que para la entrada necesitamos, miren, el valor, cuántos valores, digo, ¿no? Cuántos valores necesita, y valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, hasta valor n, que es como está acá. ¿Cuántos valores necesita? 7. Entonces va a haber valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero para este caso, para la suma, ¿qué se necesita? Una variable llamada suma, que es suma que acumula toda la suma, ¿no? En este caso aquí ocupa s, ¿no? Yo aquí ¿qué hacía? Yo le decía suma va a ser igual a suma más la nota, que es la nota que estamos sumando. Aquí le pide s va a ser igual a s más n. ¿Qué es n? Pues una nota sería en todo caso, ¿no? ¿Ah? Entonces, eso es lo único que necesitan para sumar, ¿no? Pero hay que ver el estado que va a tener esta variable, ¿no? Siempre todas las variables tienen un estado inicial y un estado final y un estado que está en proceso.
el estado inicial siempre va a ser cuando empezamos qué valor va a tener esta variable. Como es un sumador, siempre empieza en 0. Siempre. Porque si empieza en 1, 2 o 3, digamos, estaríamos sumando un valor de 3 que no nos pertenece, ¿no? Que no está en lo que introducimos. Por eso en 0. El proceso del medio es el que va a ir sumando las notas, que en todo caso es n, ¿no? N. El final, que es imprimir. Ese es el proceso de esta variable. Luego tenemos tn, esto es muy similar a lo que tengo. Por ejemplo, aquí t te dice, ¿no? T es cuántas notas. Para mí aquí era n, 7. Para él va a ser t. Y n es el primer valor. Para mí esa n sería como reflejado como la primera nota. O el primer valor, digamos, ¿no? Por eso. Bien. Y bueno, aquí más o menos como que trata de explicar lo que va a hacer con el ciclo, ¿no? Siempre dice, por ejemplo, valores de iniciales. Inicio de 1 hasta n valores, dice, ¿no? Entonces, el ciclo dice, aquí está más o menos tratando de ver cuál va a ser el ciclo. El anterior, ¿se acuerdan que hicimos con el ciclo de x, no? Hicimos de x. Chucha. X, ¿no? X más 1, que ese era el controlador, pero esta vez x tenía un control que era 5, ¿no? ¿Se acuerdan? 5 era el control. Pero ahora no va a ser 5, sino que va a ser la cantidad de términos que vamos a ingresar. En este caso es t, ¿no? Porque t te va a decir cuántos elementos voy a ingresar y el dominio de la variable de contador solamente va a llegar hasta t. No puede pasarse de la cantidad de términos. Por eso el menor igual. Entonces, ya sabemos los valores que puede tomar. Siempre va a empezar en 1 cuando sea menor o igual. Siempre va a empezar en 1 cuando sea menor o igual. Siempre, 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 siempre. Entonces, si yo le digo que x va a ser igual a 1, simplemente, primero que nada, cuando yo hago mi algoritmo, no sé qué variables voy a usar. Al inicio no lo sé. En el transcurso se me ocurren qué es lo que voy a usar. Luego yo le doy s igual a 0, que es el sumador, x igual a 1, que es el contador, y me dice acá, ¿no? ¿Cuántos valores voy a ingresar? Se dan cuenta, la figurita es distinta, ¿no? Esto es para ingresar datos. Entonces yo hago lo mismo que acá, solo que ahora lo voy a hacer para este de acá. ¿Ya? Entonces tengo S, tengo X, luego tengo T, y aquí tengo uno llamado N, ¿no? Entonces aquí le voy a checar un poquito esto. Ya. Ya tengo X, tengo T, tengo N. Entonces me dice que S empieza en 0. Entonces S vale 0. Luego X vale 1. X vale 1. Luego me dice nada más. Me pregunta, ¿cuántos valores vas a ingresar? Yo le voy a decir, voy a ingresar únicamente 3. Ya, 3 valores. Ese valor, como es de entrada, siempre va a variar. No siempre va a ser 3, sino que va a ser, depende de nosotros. Ahí es lo que es la prueba, ¿no? Y en la prueba pueden colocar la cantidad que ustedes quieran, pero normalmente siempre coloquen un valor mayor que 4. 4 o 5. Para que se vea más notorio sean los resultados. Y de esa forma empezamos entonces. Si x vale 1, preguntamos, ¿no? El dominio de x va a ser desde 1 hasta 3, porque x depende de t. Bueno, no depende directamente de su valor, sino que depende hasta dónde va a crecer x, ¿no? X va a crecer hasta 3, porque es hasta t donde tiene que llegar. Llega a tal punto y se sale. Entonces, 1 es menor o igual que 3, si verdadero, nos pide ingresar otro valor, pero este valor se va a guardar en la variable n.
Entonces ahí ingresamos nosotros un valor. Puede ser cualquiera, un 20. Luego, ¿qué hacemos con el 20? Ahí está en n. Le decimos que s encapsule el valor de n. Entonces s, que valía 0, 0 más 20, 20. ¿Dónde lo guardamos? En ese 20. El 20 reemplazó al 0. Incrementamos el contador. 2. ¿No? Si reemplazan el 1 es 2. Luego al siguiente venimos 1 menor o igual que 3, verdadero. Digo 2 menor o igual que 3, verdadero. Estamos ahora con 2. Ingresamos otro valor. Yo le voy a poner ahora 40. ¿Ya? Estos valores igual son dinámicos, ¿ya? Dinámicos me refiero a que siempre van a cambiar, no siempre van a ser iguales. 40. Ahora le sumamos ese 40 a ese. 40 más 20, 60. 60 le damos a ese. Si reemplazan los valores, ese tiene 60. En el contador más 1, 3. Vamos arriba. X menor o igual que t. 3 menor o igual que 3. Verdadero. Estamos en la última vuelta. Entonces verdadero se va por abajo. Pide otro valor. Le pedimos un 30. Entonces le decimos 30. Ya ingresamos el 30. Encapsulamos el valor de n, que sería 60 más 30. 90. Y ese 90 le damos a ese. 90. El contador incrementa en 4. Viene hasta acá arriba. Le preguntamos, 4 es menor o igual que 3. Falso. Se va a ir por falso, que es por acá. Viene hasta abajo. Y automáticamente nos dice que la suma es igual a S. ¿Cuánto es S? 90. Entonces aquí va a haber un mostrar. ¿Qué vas a mostrar? El 90. ¿No? El 90 está mostrando, por lo tanto acaba. En realidad nos muestra lo siguiente, ¿no? Como aquí dice, suma es igual a 90. Eso es lo que nos muestra. Suma es igual a 90. ¿Qué es ese? Entonces esto es lo que nos estaría mostrando. Esto es lo que nos estaría mostrando, ¿no? Y ya vimos que sí funciona. Lo que cuesta en todo esto es pensar, ¿no? Pensar cómo vamos a hacer, cómo vamos a usar la variable. Eso es lo que cuesta. La otra semana ya vamos a hacer el modelo de examen. Los modelos de examen ya, porque tenemos que ir avanzando. Si no, no sé, creo que no sé hasta cuándo es su calendario académico. En mi caso creo que es hasta el 7 de agosto. Nos falta mucho, vienen 2 semanitas más. Este semestre sí fue muy corto. Pero se entiende, ¿no? ¿Cómo es la idea del while? Bueno, de este controlador llamado while. O es muy básico ya, o ya saben esto ya, para que no les explique directamente esto que es básico. Ya hicimos 2 de estos, así que pasamos a otro nivel. O no se entiende, a ver, por favor, serían amables. O tal vez es muy básico. Yo explicando como niño y ustedes ya sabiendo. Bueno. A ver. Esto ya es un poquito más complicado. Nos pide calcular sueldos, nos pide calcular horas de trabajo, cosas así. Y es lo último que se ve en los ciclos. Bueno, a ver, sean honestos, ya que están acá
ya que creo que serían los otros, no sé por qué. Tal vez no entendieron o tal vez muy básico, pero les pregunto. O no entienden realmente para que explique realmente bien a detalle, no sé, tal vez yo estoy fallando. O escriban al menos. No les voy a decir nada. Seguí nomás, yo por lo que sé, todavía explico lo mismo, pero algunas cosas como que faltó explicar también. De mi parte sí, no sé lo demás. No, pues es que como te digo, estos son... Mira, esto, o sea, así va a ser tu parcial, digamos. No, yo los estoy preparando para el parcial, directamente para el parcial, porque es lo que van a usar. ¿Ya? En el parcial van a usar eso. Aunque lo que han visto de notas, lo que es de notas, sí o sí van a ver esto en el parcial. Sí o sí. Ya sea que les pida promedio, suma de notas, cosas así van a ver, sí o sí. ¿Ya? Pero bueno, como les digo, son problemas que hay que analizar y hay que tratar de resolver. Porque estos problemas son de análisis. No hay un formulario que te diga hay solamente este resultado, digamos, no, hay varias formas de hacer. Entonces, vamos a continuar. Este es el último algoritmo, el más larguito. Este es el más larguito. Y ya habíamos visto ya el lote de valores ya igual, la anterior clase. Podés ver los videos que están en YouTube. Y ya, continuamos. Entonces, nos pide, miren, calcular la planilla de sueldo de una empresa. ¿No? Calcular la planilla de sueldo. Esto normalmente se pide pues, en informática, ¿no? Normalmente los sistemas contables son puros cálculos. Uno solamente registra, automáticamente el sistema tiene que hacer el proceso tipo un Excel, ¿no? Pero el Excel uno tiene que crearlo y tiene que hacer todo manual, digamos. En cambio el otro tiene que ser automático. Entonces, cuando te pide este tipo de cosas de n empleados, ¿no? Te dice, tiene n empleados. Entonces, ya asumimos que son varios empleados. Y nos dice, dada la tarifa por hora. Quiere decir que cada empleado tiene un sueldo por hora. Que está dada en bolivianos. Y las horas trabajadas, o sea, las horas que uno trabaja normalmente, por el empleado, ¿no? Y nos dice, tenemos horas trabajadas y tenemos su tarifa del empleado. Las horas que trabajó y cuánto le pagan por hora a un empleado. Eso tenemos. Y nos pide, prepare un algoritmo que imprima el sueldo. El sueldo, ¿no? Eso es un cálculo, ¿no? Obvio que si sabemos las horas de trabajo y su sueldo por hora se debería multiplicar, ¿no? Más o menos. Bueno, por el momento. Y me pide que imprima el sueldo de cada empleado. Y además, el total, aparte de imprimir su sueldo, tengo que imprimir el total que pagó a los N empleados. Quiere decir que aparte de que hemos pagado a cada empleado, tenemos que saber cuánto ha pagado la empresa en total, ¿no? Que es todo lo que ha pagado a todos los empleados, la suma de todo. Entonces, ¿qué nos pide? Dos cosas. El primero, que es el sueldo de cada empleado, y el segundo, que es el total pagado, ¿no? El sueldo de cada empleado, es simplemente imprimir el sueldo de cada empleado, y el otro requisito sería el total pagado por la empresa, ¿no? Para ser más detallista. Y bueno, como ya sabemos la salida, que es lo que nos pide, empezamos con la salida, como es en este caso, ¿no? ¿No? También miren, el sueldo puede ser el sueldo del primer empleado, el sueldo del segundo, del tercero, así, dependiendo cuántos empleados nosotros tenemos, ¿no? Eso lo colocamos nosotros, ¿no? No todos tienen la misma cantidad de empleados, por eso es
que siempre varía. Y el total de pagado, que es uno solo. Son dos cosas. Entonces, lo que está diciendo es que el sueldo lo va a guardar en una variable llamada SUE. Normalmente puede guardarlo en una variable S, ¿no? Pero ella ocupó SUE. Lo segundo, STOT, que es el sueldo total. El sueldo total dice que simplemente dice que, por ejemplo, ¿no? El sueldo, ¿cómo sacamos el sueldo de un empleado? Dice que nos dan la tarifa y las horas. Entonces, si un empleado trabajó 8 horas, que es lo normal, y su tarifa es de 10 pesos, digamos, ¿no? ¿Cuánto sería su sueldo? 10 por 8, ¿no? Que son 10 bolivianos la hora y 8 horas de trabajo. Que es 10 por 8, sería 80 bolivianos. Que sería un promedio más o menos de algunos de los trabajos que hay, ¿no? Entonces, el sueldo no es nada más que las horas trabajadas por... No, ¿qué sería H? A ver, horas y tar... ¿Qué es tar? No lo sé. Aquí no define, por ejemplo, qué es lo que es tar. Me imagino que son... Simplemente podría haber colocado hora por las horas de trabajo. O mejor dicho tarifa, que es tar, yo me imagino. Entonces, las horas de trabajo por la tarifa, ¿no? H por tar, que sería hora por tarifa. Ya sabemos el sueldo. Entonces, eso vamos a sacar para cada empleado, que se repita lo mismo. Y el sueldo total lo sacamos, simplemente dice que es la... ¿Qué dice acá? Sube. Ya. El sueldo total está en una variable llamada STOT, ¿no? S de sueldo y TOT del total. Entonces, el sueldo total tenemos que sumar todos los sueldos. Si hubieran sueldo 1 y sueldo 2, tenemos que sumar el primer sueldo y el segundo sueldo. Y aquí solamente le colocan más SUE, ¿no? Que simplemente es la suma de todos los sueldos. ¿Ya? Ese es el sueldo total. Por lo tanto, al final le hice imprimir el sueldo, ¿no? Como pueden ver, esta es una forma más o menos de tratar de explicar qué es lo que iba a hacer con las variables. Más o menos. Y la entrada. Eso es la salida. La salida es eso. La entrada. ¿Qué tenemos que ingresar, digamos? Es la pregunta. ¿Qué vamos a ingresar? Necesitamos la cantidad de empleados. Primero, cantidad de empleados. Entonces, por aquí le dice T. ¿Qué cosa es T, Choco? T es la cantidad de empleados. H, las horas de trabajo. ¿No? Dar la tarifa. Solo necesitamos una cosa. Primero que nada, la cantidad de empleados que esté. Y para cada empleado necesitamos estas dos, que es H y TAR, ¿no? Que es la hora de trabajo y la tarifa. Entonces, eso se repite para cada uno de los empleados. HTAR, HTAR, HTAR. Entonces tenemos tres tipos de entradas. El primer, bueno, una entrada que es estática, digamos que siempre va a tener un valor fijo, que es T. En cambio, H y TAR va a cambiar porque, digamos, no todos los empleados trabajan la misma cantidad de horas. Puede que trabajen más, como otros que trabajen menos. Y también la tarifa no es igual para todos, ¿no? Siempre varía. No todos tienen el mismo sueldo. Por eso estas dos de acá se encuentran dentro del ciclo y esta de acá arriba se encuentra al inicio. Podemos ver acá, yo creo que sí, miren, T se encuentra al inicio y las otras dos variables que son H y T se encuentran en medio del ciclo, ¿no? Esto siempre va a cambiar. Eso es lo que les decía. Y ya pues, ya tenemos entonces el análisis de lo que iba a hacer. Más o menos, si se dan cuenta, dicen cuántos empleados, ahí dice las horas y la tarifa.
Y luego se repite, hora tarifa, dos puntitos para ver hasta dónde será. ¿No? Y hay un ejemplo, dice, ¿no? Aquí le pone un ejemplo. Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 1 dice la hora y la tarifa. Horas trabajadas 20, ¿no? Que es poco probable que alguien trabaje 20 horas, digamos, ¿no? Pero él le pone como ejemplo la tarifa de 5 bolivianos por hora. 40, el segundo ejemplo, 10 bolivianos por hora. 7 horas trabajó. No sé si es 40 a la hora, parece. Wow, quiero ganar así. Bueno, entonces eso es lo que necesitamos entonces al inicio. Yo creo que basta con que identificar estas cosas de acá y ya está. Esto de acá ya es más o menos el proceso, ¿no? Esto ya lo saben. La variable contador y T, la cantidad de empleados. Esto lo estamos repitiendo desde la otra vez. Desde hace rato. Y la función del contador, ¿no? Que empezaba en 1, les decía que su límite de dominio es T y que siempre va a ser un contador más 1. X más 1, X más 1, X más 1. Hasta que X alcance a T y de ahí se sale. Sí, probablemente un poco teórico, sí, ¿no? Pero es para que entiendan. Pues. Ya al practicar ya se van a dar cuenta que no es lo mismo ver que practicar. Entonces, veamos el algoritmo. Este es el algoritmo. Vamos a analizarlo si está bien, digamos, ¿no? Por ahí se han equivocado también, nadie es perfecto. ¿Cuántas veces no me he equivocado igual yo? Entonces, vamos a sacar otra pruebita. ¿No? Para cada problema siempre hay su análisis, que es esto de acá arriba, que es lo que van a usar, luego su algoritmo y la pruebita, que es lo último. Eso necesitan, nada más. Entonces veamos. Ya. Vamos a anotar las variables. Primero necesitamos cuántos empleados. T. Luego necesitamos X. Bueno, voy a colocarle X primero que nada. Luego voy a poner T. Para que se vea. Luego necesitamos las H, que son las horas de trabajar. Y T, que es la tarifa, aunque esto está confuso. Sería TAR, no sería T. Sería TAR de tarifa y H de hora. Ya aquí se equivocó. Esto si ponen, yo si fuera docente lo aplazo. Pero no soy docente. Ya, entonces tenemos a ese. Ya, bien. Todo bien por el momento, entonces inicialicemos. Siempre hay el inicio, las variables que vamos a usar. S, que es la suma. 0. X, que es el contador, 1. Aunque aquí creo que faltan todavía variables para acumular. ¿Se acuerdan que uno es la suma de... A ver... La suma total debe ser S entonces. Y el otro era de la suma de los empleados, ¿no? Sueldo de cada empleado y el total pagado. Vamos allá. El total pagado va a ser ese. Nada más, ese. Porque ese total pagado lo calculamos después de que ya vimos todos los sueldos. O sea, después de que ya vimos todito el ciclo este. Al final tenemos lo que es el total, que sería ese en todo caso. Y no sé, aquí ocupó otra cosa, fíjense. Tendría que haber colocado STOT, no S. Tendría que haber sido STOT. Suma total, tarifa. Yo aquí no veo el sueldo. Qué raro. Vamos a verlo acá. Sube. Ya, ahí está bien. Esas son las variables que tenía que haber puesto. Entonces, esto no tenía que haber sido S, tenía que haber sido S tot, ¿ya? S tot igual a 0. X está bien. Entonces, ¿cuántos empleados son? Yo le voy a poner, tengo 3 empleados, digamos, ¿no? En mi empresa tengo 3.
Ya, la figurita es distinta, ¿no? Yo puedo poner que tengo 20, 30, 40, pero nos vamos a tardar harto en analizar. Por eso, para empezar, 3 nomás. Obviamente que si esto lo programan, el programa lo hace un ratito, lo hace pues, los cálculos, ¿no? Nosotros estamos tardando. Entonces, empecemos con x menor o igual a t. ¿Cuánto vale t? 3. ¿Cuánto vale x? 1. 1 menor o igual que 3, verdadero. Entonces, me pide ingresar las horas y ingresar la tarifa. ¿Cuántas horas? Ahí estamos con el primer empleado. ¿Cuántas horas tiene el primer empleado trabajado? Digamos, las horas sería h. Trabajó, yo que sé, 8 horas, digamos, ¿no? Su tarifa, una tarifa de 10, digamos, ¿no? Por hora. Entonces ya ingresamos esos dos datos de los empleados y nos dice cuánto es su sueldo, es hora por tarifa, que sería 80, ¿no? Su sueldo es 80, ahí está, sueldo 80. ¿Qué nos pide? STOT nos pide, ¿no? STOT, ¿qué es STOT? Es la suma total, entonces tengo que sumar este 0 más este 80, 0 más 80 y ese es el nuevo sueldo total, por el momento, por el primer empleado. Pero hay un pequeño detalle, aquí nos dice, a ver, fíjense, voy a leer bien, algo que no me cuadra. Imprima el sueldo de cada empleado y además el total. En ningún momento imprimió el sueldo acá abajo el que hizo este diagrama. Recuerden que estos son apuntes de una persona, ¿ya? No es que lo hizo el ingeniero. Me pide el sueldo de cada empleado. O sea, tengo que imprimir este 80, que es del primer empleado y aquí no lo veo. Tendría que ver acá un mostrar. Ya, aquí tiene que haber un mostrar. De aquí mostraría el 80. Ya sería toda la lista de mostrar. 80. Del primer empleado. Ese es su sueldo. Este estoy mostrando. Aquí faltaría esa figurita. Porque eso es lo que nos pedía. Incrementamos el contador 2. Luego pasamos al siguiente. Preguntamos. X es menor o igual que T. 2 menor o igual que 3. Verdadero. Por lo tanto, ingresamos otras horas y otras tarifas. Yo que sé, ahora el segundo empleado, ¿cuántas horas trabajó? Digamos que trabajó 10 horas. Y su tarifa, digamos que fue tarifa, le pagaban a este empleado, le pagaban pues 5 por hora. Digamos que era alguien que estaba empezando recién. Entonces si hago 10 por 5 me da 50. Ese es su sueldo, digamos, su sueldo diario, digamos, ¿no? Entonces 50. Este 50, ¿cómo lo saqué? Que es el sueldo, que es hora por tarifa. H por tar. 50. Y ya tenemos el sueldo. Ahora sumamos el sueldo total. Sueldo total es lo que tiene el sueldo total, que es 80, más el sueldo de desempleado, que es 50. 80 más 50, 130. 130. Y aquí tenía que tener el mostrar, ¿no? El mostrar del sueldo de este empleado, que es 50. Aquí lo tendría que mostrar. Falta este rombito de mostrar. Este de acá, acá. Estoy mostrando el sueldo de desempleado. Incrementamos X a 3. Vamos por arriba. Preguntamos si X es menor o igual que T. 3 menor o igual que 3. Verdadero. Entonces ingresamos otras horas trabajadas y otra tarifa. Ya este último, digamos que trabajó, yo que sé, trabajó 7 horas. Pero a este le pagan más, digamos, ¿no? Digamos que le pagan 20 por hora. Digamos. Yo que sé, pues ¿qué habrá hecho? Ahora, ya ingresamos las horas y la tarifa. El nuevo sueldo de este empleado, ¿cuánto es? 140. 140 es su sueldo, por lo tanto, para acumular al sueldo total tengo que sumar el sueldo total
que es 130, más el sueldo, que es 140, me da 270. Y entonces ya sumé el sueldo total. Faltaría mostrar, digamos, ¿no? Mostrar el sueldo de ese último empleado, que es 140, y incremento el contador en 4. Salgo al siguiente, vengo por acá, me pregunto, x es menor o igual que t, x vale 4, t vale 3, 4 menor o igual que 3, falso. El falso se va por izquierda, viene hasta acá abajo y aquí imprime total pagado. Pues le podría poner yo total es igual a 270. Así más o menos. El total es 270. Y aquí, para que sea más, voy a colocarle yo ahí, podría ponerle, no sé, empleado sueldo 1, ¿no? Sueldo 1 es igual, y lo voy a poner abajo. Sueldo 2. Sueldo 2 y el sueldo 3. ¿No? Ese es el mejorcito. Y al final dice total pagado y total, yo aquí no le puse STOT. ¿Cuánto vale STOT? 270. Sueldo total. Y fin. Ya tengo el sueldo del primero, del segundo, del tercero y tengo su total que pagó la empresa. ¿Qué es lo que me pedía? Pues, ¿no? Eso me pedía. Imprimir el sueldo de cada empleado. Sueldo 1, sueldo 2 y sueldo 3. ¿Por qué hay 3 sueldos? ¿Por qué? Porque yo ingresé solamente 3 empleados. Para 3 empleados. Calculé. Y además el total pagado. Total pagado 270. Ya. Con esto ya vamos a poder más o menos hacer un análisis de cómo hacer sus algoritmos. Practicando del práctico y demás. Nos vemos el siguiente sábado. Ahí ya vamos a resolver el modelo de examen que tengo. Bueno, con esto acabamos yo creo que esto igual lo van a ver en clases, me imagino. Pero más o menos como que ya tienen una idea de cómo se trabaja con la prueba, con el diagrama, con el análisis. Después del 10, que son los lotes de valores, aquí acabamos. No hay más, este es el último. Después de esto viene lo que son series. Pero que hasta el momento esto igual entra al examen, por si acaso. Ya entra uno de lote de valores y entra uno de serie. Casi normalmente. En mi examen de auxiliar igual me entró serie. Y eso que el ingeniero es una toma. En mi facultad, ¿no? Acá en tecnología lo toma el otro docente llamado... No me acuerdo su nombre del ingeniero. Pero es otro docente. ¿Vale? Lo ven los videos. Dudas si tienen, la siguiente clase me preguntan. Ya va a acabar el semestre igual. Así que